ahora ya estar al aire. Es que otro día lo hice por Zoom, es que lo más fácil que llamé igual a una epidemióloga que hizo una entrevista, compartí el tiro. Qué genial. ¿Y tú puedes poner que se quede grabada para después nosotras subirla? Así es, no tiene Por ningún fin. problema. Justo nos están preguntando eso. Sí. En todo caso, ya he grabado esto online. De hecho, empezó la transmisión y sí, tú ves mi pantalla, ¿cierto? Sí, y a ti ¿Ven, en chiquitito. ven el PowerPoint? Ya, ahora sí parece que estamos al aire ya, por fin. Creo que, creo que estamos al aire. A ver, entiendo que ya estamos ok, estimados. Ya, ahora sí me parece todo. Hola, buenas tardes, estimada auditora, disculpen la demora, por supuesto, tuvimos un problema técnico, es lo que conlleva el poder trabajar desde la casa en este momento, hemos tenido que ocupar hartas herramientas de tecnología. Y bueno, mi nombre es Marcela Gatica, yo soy, me presento primero, soy divulgadora científica, yo soy científica de formación, de hecho, soy bioquímica, tengo un doctorado en inmunología, pero ya desde hace 2 años más o menos estoy trabajando en divulgación científica de forma formal, antes lo hacía un poco informal. De hecho, soy la encargada de divulgación científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. También soy miembro de ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Comunicadores y Profesionales, perdón, para la Comunicación de las Ciencias, quien, de hecho, por eso estamos transmitiendo a través de su Facebook y quien es quien organiza esto. Y también soy miembro de la red de investigadoras. Entonces, bueno, la idea hoy día es que vamos a hablar de algunas herramientas para poder detectar mitos y fake news sobre el coronavirus en medio de esta pandemia. Pero en general, ustedes van a ver que lo que vamos a hablar hoy día son herramientas que nos sirven a todo nivel, tanto en lo político o cualquier noticia científica, la verdad es que se aplican en cualquier ámbito. Y lo que vamos a ver es que ustedes se van a dar cuenta que de lo que vamos a conversar son cosas bastante sencillas. Muchas veces uno puede decir, bueno, es obvio que uno tiene que preocuparse de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos ahí viendo las redes sociales en el apuro, muchas veces podemos, ¿cierto? No detenernos un segundo a analizar lo que estamos leyendo y caemos fácilmente en alguna fake news o noticias falsas, ¿cierto? Y tendemos a compartirlas. Entonces, primero que todo, quiero mostrarles, creo que se ve bien, una infografía, un esquema que hizo la red de investigadores, de hecho está súper bueno, que muestra algunos de los mitos científicos que han estado dando vueltas últimamente desde que pasó esta pandemia, que podemos discutirlo después de por qué son verdaderos o no. Por ejemplo, el beber té caliente, hacer reiki, consumir vitamina C u otras vitaminas, hacer gárgaras con varios tipos de líquido, opipatía, y tomar antibióticos. Ese podemos discutirlo más adelante, pero el tomar antibióticos se descarta de plano porque ustedes saben que los antibióticos sirven para matar las bacterias, no los virus, ¿cierto? Entonces ya de plano no tendría mucha validez. Entonces quiero partir de este taller con dejarles un par de segundos un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar una frase, quiero que ustedes piensen lo que me están escuchando, y se pueden postear ahí su respuesta. Quiero que la analicen con atención unos segundos y díganme esta frase, ¿quién creen ustedes que podría haber dicho esta frase? ¿Quién, dónde? Claro, ¿en qué contexto? Si es verdadero o falso o no. Pero me interesa sobre todo que me digan quién y en qué contexto podría haber dicho esta frase. Les quiero dejar unos segundos a que analicen esto. Y mientras tanto voy a abrir aquí el Facebook de Chipet, por si alguien nos escribe algo aquí abajo, pero me interesa mucho que vean esta frase, me digan quién creen ustedes que podría haber dicho esta frase. Aquí algunos amigos por WhatsApp me están tirando alguna respuesta. Algunos le echan la culpa a algunos de salud, alguna autoridad política, dicen por acá otros. ¿Quién creen ustedes? Si quiere aventurar. Aquí, porque claro, aquí me dicen alguien de salud, autoridad, por ahí me ponen alguna autoridad política. Ya, le dejé el tiempo ahí. Bueno, esta frase no la dijo nadie. Esta frase la inventé yo, ¿ya? Y esto es un poco lo que vamos a analizar en este taller, en esta presentación. ¿De qué elementos tiene esta frase? ¿Cierto? Que son súper comunes cuando uno ve noticias, mitos científicos en redes sociales, y que tiene que ver con, sobre todo en este caso, con el lenguaje que estamos ocupando. Por ejemplo,
Esto es clásico lo que puse acá. Científicos, ¿cierto? Clásico, puede ser científico, estudios dicen que, los médicos de no sé dónde dicen que, ¿cierto? Bueno, como dicen los estudios, la ciencia ha dicho que la Universidad de Cambridge, en este caso puse, ojalá, ¿cierto? Siempre una universidad en inglés, Harvard, Massachusetts, ojalá que suene algo bien lejano, pero que suene importante, ¿cierto? Ya demostraron la década pasada, ahí le puse temporalidad, eso también se usa mucho, tal año ya se demostró, en tal fecha se demostró, ¿cierto? Puse que beber cerveza helada promueve el contagio por SARS-CoV-2, puse el nombre técnico del virus para darle más fuerza, y puse en un 17,15%. Las cifras parece que tienen un poder enorme en esto. Parece que si le queremos dar más peso a una noticia, tenemos que poner alguna cifra, y ojalá con decimales parece que aún tiene más fuerza y la gente tiende a refutarla menos o a dudar menos, ¿ya? Entonces ya vamos a analizar un par de ejemplos de esto, pero quiero dejar con eso en la cabeza, entre tanto, de cómo el lenguaje de entrada, ¿cierto? Como les digo, muchas frases, o sea, enunciados que se ocupan son muy comunes a la hora de echar a andar o echar a correr alguna fake news. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a quién le creo yo? ¿Cómo sé que es una fuente verdadera o no? ¿Cómo sé qué tiene evidencia o no de lo que estoy viendo en mis redes sociales o en mis cadenas de WhatsApp, ¿cierto? Que nos están llegando a diario en este periodo. Y bueno, primero que todo, quiero partir hablando de que, bueno, los medios de comunicación a nivel general en Chile tienen mucho poder, mucha fuerza. Aquí puse una frase que espero la puedan ver, que después la vamos a analizar, que fue este fin de semana, y bueno, la vamos a dejar para más adelante esta presentación, pero lo que quiero decir es cómo está la llegada de un medio de comunicación que una fake news, por ejemplo, puede tener un impacto bastante fuerte. Entonces, primero, les quiero mostrar esto es información del Latino Barómetro, esto es del año antepasado, ya 2018, que muestra que en Chile los medios de comunicación, de hecho, tienen incluso más credibilidad, más confianza que algunos poderes del Estado, ¿ya? Entonces, para que veamos que efectivamente los medios de comunicación tienen un poder y por lo mismo una responsabilidad súper grande a la hora de comunicar. Aquí estoy hablando de medios de comunicación en general, ¿ya? Ahora, quiero comentar un estudio de la Universidad Católica que salió el año pasado, a fines del año pasado, desde la Escuela de Comunicaciones, creo, y un estudio de opinión pública que se hizo, una encuesta online que se hizo entre el 6 y 14 de noviembre del 2019, analizaron una semana de estallido social, ahí todavía estábamos como en el pic del estallido social, entonces analizaron todo el tema de las fake news, redes sociales, durante una semana. Yo creo que lo que encontraron ahí se aplica bastante a lo que estamos viendo, que probablemente vamos a ver ahora, si lo analizamos después con un poco más de tiempo. Este estudio se llama Uso y Evaluación de los Medios de Comunicación y las Redes Sociales durante el estallido social en Chile. Por ejemplo, entre las cosas que vieron, bien, bien interesante, por ejemplo, que de los medios tradicionales, ojo, tradicionales, que se evaluaron, diarios, digitales, portales, radios y televisión, la televisión por los usuarios en esa semana fue el que tuvo la peor nota, ¿ya? La radio y los diarios de papel fueron los mejor evaluados, o sea, todavía tienen más credibilidad. Ahora, en cuanto al trabajo que hacían los periodistas en estos medios, más del 80% de los encuestados opinaba que los periodistas no cubrían los hechos importantes ni entrevistaban a las personas apropiadas. Insisto, esto fue en una semana del estallido social y vieron la percepción de la gente en esa semana con respecto a cómo estaba cubriendo todo lo que estaba pasando, ¿ya? Ahora, el 61% de los encuestados opinaba que los periodistas en estos medios presentaban solamente un lado de la noticia, o sea, que eran poco parciales, ¿cierto? Mostraban un lado de la historia. Ahora, lo que es interesante, ya entrando al manejo de redes, es que, cierto que obviamente el uso de redes cambia según el estrato etario, pero sí, por ejemplo, el 56% de los mayores de 55 años usa redes sociales. De hecho, mi abuela tiene 85 años y tiene Facebook, tiene Twitter no, pero tiene Facebook, es súper activa en WhatsApp. Entiendo que no es la regla, pero sí son muy usados, y el 56% de los mayores de 55 años usa redes sociales, ¿ya? Facebook, Instagram, Twitter de manera moderada. Esto es súper importante al contexto de hoy día, porque recordemos que una de las fuentes de mayor información hoy día, donde corre más rápido lo que está pasando con el coronavirus, son las redes sociales. Y de hecho, Roya conversaba con una experta en cuidados gerontológicos y decía, bueno,
una forma de cuidar a nuestros adultos mayores es quizás hacer un grupo de WhatsApp aparte, o no saturarlos tanto y enviar tanta información de redes sociales, porque ellos sí consumen, y ¿cierto? Se pueden estresar aún más que nosotros, ¿cierto? Es una forma en que uno va generando un poco esta ansiedad con lo que está pasando. Ahora, algo interesante es que los menores de 25 años, en nuestro estudio, son los que mejor evaluaban las informaciones en redes sociales. Esto es un dato importante si consideramos que los menores de 25 años pasan una buena parte del tiempo hoy día, sobre todo ahora que están sin clases, ¿cierto? Conectados a redes sociales, Instagram, TikTok, qué sé yo. Entonces están ahí todo el día consumiendo y eso es lo que mejor están evaluando la información en redes sociales. Según este estudio, nos llama a la reflexión un poco sobre si podrían ser un potencial target o no de fake news. Ahora, esto es interesante, es que en general sí, la exposición y la difusión y credibilidad de las noticias veraces es mayor en Chile, según este estudio, a las falsas. Insisto, esto fue en una semana del estallido social. Este estudio contamos como en el pic de la revolución social. Ahora, lo interesante es que en ese momento se vio sí que la exposición y credibilidad de las noticias falsas era mayor en Chile hoy día que en Estados Unidos en el 2016, ¿cierto? Cuando estábamos en plena campaña ahí, recordemos, pre-Donald Trump. Entonces, ojo con eso, o sea, si bien la exposición y la exposición y la veracidad que se le da a las noticias verdaderas, o veraces, como decía esta diapositiva, es mayor en Chile, sí la exposición y credibilidad que se le da a noticias falsas es bastante alta igual, sobre todo si nos comparamos con otros países como Estados Unidos, que sabemos que esto es un tema grande. Ahora, esto es interesante que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato atrás, de que los chicos menores de 25 años le dan alta credibilidad a las noticias, a lo que ven en redes sociales. Y claro, dice efectivamente que el 51% de los jóvenes de 18 a 24 años que vieron noticias falsas le asignan alta credibilidad, ¿ya? Entonces, al parecer, medios de comunicación, redes sociales, ¿cierto? Que lo más Instagram, TikTok, qué sé yo, son los que más también le asignan mayor credibilidad, y al parecer todavía le estamos asignando mayor credibilidad en cuanto a los adultos a medios sociales, a medios de comunicación más clásicos como, por ejemplo, la televisión o las radios o los diarios. Ahora, bueno, la pregunta aquí es ¿a quién le creo, cierto? ¿Cómo saber yo quién me está diciendo la verdad? O no, mejor dicho, qué información tiene sustento y qué no. Entonces, primero que todo, ya se han creado algunas iniciativas en Chile que van un poco en la línea, ¿cierto?, de verificar la información o darnos algunas herramientas para verificar información que vemos en las redes sociales. Por ejemplo, acá muestro este es el Instagram de los amigos de FastCheck CL. Ellos partieron, entiendo, para el estallido social, y aquí muestro un par de ejemplos de lo que ellos hacen. Ellos casi a diario suben alguna noticia que está dando vuelta y lo que hacen es verificarla, ¿ya? Y ustedes pinchan ahí, pueden ver la explicación de por qué esta noticia es verdadera o falsa, ¿ya? Así como están ellos, hay otros sitios en las redes sociales, también algunos canales de televisión, también, sobre todo para el estallido, partieron con esto de verificar las fake news, sobre todo ahora, porque las fake news hoy día tienen que ver con salud pública, entonces, como estamos todos un poco, ¿cierto?, estresados, un poco nerviosos por lo que está pasando, pueden ser súper dañinas. Entonces, bueno, vamos a partir un poco al revés, o sea, ¿cómo inventar una noticia falsa y hacerla viral? ¿Ya? Aquí puse, por ejemplo, un ejemplo de sacerdote haitiano, el fondo llama al gobierno a poner un bono para los inmigrantes de 800.000 pesos, producto de la cesantía por cuarentena. Esto es una noticia falsa, pero que tuvo amplia difusión en redes sociales. ¿Ya? Bueno, aquí puse un poco algunos ejemplos que tienen que ver con lo que les comentaba anteriormente cuando partimos la transmisión, que tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, esto lo saqué ahora de las redes sociales. Dice, el coronavirus es un virus conocido y sabemos que fue descubierto en 1960 y que causa enfermedades respiratorias comunes. Sus síntomas son similares a cualquier otro resfrío, bueno, virus, tos, congestión, qué sé yo. Por lo tanto, es extraño escuchar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, esté diciendo que este es un virus descubierto por primera vez en el año 2012 en Arabia Saudita, en un camello. ¿Ya? ¿Qué elementos vemos aquí? Sabemos que fue descubierto sabemos, ¿cierto? Y ya se da como una base ya de que hay algo establecido al respecto y le ponemos fecha, le damos temporalidad. Y eso aumenta un poco, aumenta más la credibilidad de lo que estamos diciendo, ¿ya? No está ahí dicho al aire, sino que hay un año en que se dijo esto, entonces le da más peso a lo que estamos diciendo. Otra noticia, por ejemplo,
este fue lamentable en realidad porque fue dicho por la autoridad, por el presidente de Argentina, que dijo que el gobierno atendió desde la hora cero el problema, está hablando del coronavirus. Lo que pasa es que es un virus que, según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados Celsius. Clásico también, es un virus que dicen todos los informes médicos del mundo. Informes médicos, la ciencia dice, los estudios dicen, las universidades dicen, es típico también usado para dar sustento a una noticia que en este caso sabemos que es falso. Y así, ahí está. Esto, por ejemplo, lo quería comentar porque salió el fin de semana en medios nacionales, fue en TVN, y es tan hondo lo que ha calado esta noticia, o fake news, información falsa, de que el virus muere a esa temperatura, que sabemos hoy día que no está demostrado que el virus ni muere a los 26, ni a los 30 grados, ni a los 0 grados, ¿cierto? Que ha calado hondo en varios medios en autoridades. O sea, Donald Trump dijo lo mismo, y aquí, por ejemplo, lo vimos el fin de semana en TVN, que dice, por ejemplo, de lo que ha podido determinar la ciencia hasta ahora, también con la misma base, ¿cierto?, es que el virus no sobrevive, no tiene capacidad de transmitirse cuando hay temperatura sobre 26 grados. Ya, eso es absolutamente falso, y de hecho, para comentar solamente, aunque en el ambiente hayan 25, 24, 30 grados, ¿cierto?, la temperatura corporal se mantiene más o menos estable, ¿cierto?, es como 36 grados, entonces no afecta tanto. Por eso eso no sería un argumento para decir que el virus se transmite a mayor temperatura, no, pero podemos ahondar en eso después. Ahora, algo importante que tiene que ver, que se conecta con lo que estábamos conversando, es que el lenguaje ojalá parezca científico, ¿cierto? ¿Y qué significa científico en el estereotipo imaginario colectivo, ¿cierto? Alguien serio, algo complicado, ¿cierto? Que nos suene como lejano. Eso le da un poco de peso, ¿cierto? De repente algunas aseveraciones. Por ejemplo, como les decía, estudios demuestran que los científicos, los expertos dicen, esto aumentó en un 10,15%, y la Universidad de Harvard demostró que, y aquí los invito a hacer la prueba. Yo la verdad es que siempre doy talleres sobre fake news en colegio, y siempre le digo a los chicos, hagan la prueba, inventen en este minuto su casa, ahora que estamos todos en casa, inventen una noticia falsa, y usen estos elementos, y se van a dar cuenta, o díganlo a sus amigos por internet, se van a dar cuenta que el grueso de la gente no tiende a tomarse el tiempo de verificar lo que ustedes están diciendo, en especial si ustedes le ponen estudio, porque eso dice, esta persona leyó, esta persona se informó, y lo de la cifra decimal es pero infalible, o sea, le da mucho peso, le tenemos mucho miedo a la cifra, y en especial si tiene un decimal, ¿cierto? 10,15%, uy, esto en verdad tiene que ser serio, esta persona en verdad se informó, ¿cierto? Entonces les invito a que hagan la prueba y se van a dar cuenta de cómo el resto de nosotros no tendemos a verificar lo que estamos viendo, la información que nos llega. Ahora, otro elemento súper usado en... estoy leyendo, puse los comentarios aquí de Facebook. Un segundo, por favor, tenemos un tema técnico. Ahí sí. Ya, perdón. Para que vean que estamos completamente en vivo y en directo. Otro tema muy, muy ocupado es el lenguaje conspirativo, o las temibles conspiraciones. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un par de ejemplos acá. Por ejemplo, aquí voy a correr mi pantallita. La comunidad científica recibe dinero de las farmacéuticas para negar la relación entre vacunas y autismo. Ya esto lo dijo un candidato presidencial hace un tiempo atrás. No voy a entrar a decir quién fue, pero probablemente muchos lo sepan. Esto fue en Chile. Puso el tema de la vacuna porque era tingente, y el tema de las vacunas con el autismo podemos también hablar de eso después, pero esto partió por un estudio que fue un fraude que ya alcanzó a estar 10, 12 años publicado en The Lancet, que es una tremenda revista científica, por Andrew Wakefield, creo que se llama el autor, y que le hizo un tremendo daño a la ciencia, porque imagínense, este estudio tuvo más de 10 años publicado, o sea, la cantidad de gente que lo leyó, que repitió, que compartió, fue enorme, entonces esto creció como una bola de nieve, y hasta el día de hoy, por mucho que la comunidad científica demuestre que esto no es así, todavía tenemos, siento, que estar cada cierto tiempo luchando un poco contra esto. Por ejemplo, otro lenguaje conspirativo. Increíble. Esto es lo que la industria farmacéutica nos quiere que sepas. Puse, por ejemplo, el caso clásico de que los ciertos nunca llegamos a la luna. Y ya hablando del tema del coronavirus, por ejemplo, acá esto es un diario de Arabia Saudita,
habla con un escritor, dice el coronavirus era un complot de las compañías farmacéuticas estadounidenses e israelíes para incrementar sus ganancias. Este escribió, ayer se halló un prodigioso virus en China, mañana se hallará en Egipto, pero no se encontrará ni hoy ni mañana, ni pasado mañana en los Estados Unidos o Israel, ni en países pobres tales como Burundi o Islas Comoras. ¿A dónde voy con esto? Que se usa mucho el lenguaje de que todos nosotros nos aunamos, ¿cierto? Con algunas frases, todos somos víctimas de un ente superior o algo ahí que está maquinando contra nosotros. Entonces, cuando nos llegan esas cadenas de WhatsApp que dicen, esto es lo que por ejemplo, esto no se habla en la prensa, esto es lo que las farmacéuticas no quieren que sepas, lo que el gobierno no quiere que sepa, ahí prendamos ya inmediatamente luz roja, porque ese lenguaje tiende a ser un poco conspirativo, esto de que, como digo, nos pone a todos como una víctima potencial, probablemente algo trae detrás y quiere hacernos clic un poco en esa fibra sensible, ¿cierto? Y probablemente se trata de una fake news. Además, algo importante que tiene que ver con lo que les digo, que todos somos víctimas, es que también muchas veces las fake news, cuando parten así, ¿cierto? Tocan nuestras fibras sensibles, somos víctimas, porque todos nos sentimos víctimas de algo, ¿cierto? En la sociedad, es que también alimentan un poco nuestras preconcepciones. Ya, por ejemplo, si yo pienso que, no sé, cualquier ejemplo, el alcalde de mi comuna, estoy inventando cualquier cosa, el alcalde de la comuna X pienso yo que es corrupto, por ejemplo, y me llegan noticias que alimentan eso, y como yo ya creo eso de base, ¿cierto? Tengo esa preconcepción, voy a tender a darle más credibilidad a esa noticia que se acomoda más con lo que yo creo, y probablemente voy a tender menos a verificarla. ¿Ya? Bueno, aquí da el ejemplo de recién, de que en el fondo este era un virus inventado por China, ¿cierto? Que esto es antiguo ya, esto era un par de días, un par de semanas, y decía que bueno, que nunca si lo inventó China, ¿cierto? Probablemente lo vamos a ver en Egipto, pero decía alguien en un diario saudita, probablemente no lo vamos a ver ni en Estados Unidos, ni en Israel, en el fondo diciendo que esto era algo que se iba a tirar a países más pobres, o a ciertos países en particular, de ciertas tendencias políticas, y no en países como Estados Unidos o Israel, que tenían otras tendencias políticas según este autor, ¿ya? Ahora, algo importante también tiene que ver con el comportamiento de quien dice las noticias. Ya, aquí estoy pensando ya más en videos de YouTube, o gente de repente, personajes que han salido en canales de televisión, que afortunadamente cada vez lo vemos menos. Aquí puse un ejemplo clásico, el doctor Soto, que afortunadamente ya no tiene pantalla en televisión. ¿Y qué es lo común que vemos en él, que veíamos en él y en muchas personas que hablaban, ¿cierto?, desde las pseudociencias o daban informaciones que no tenían sustento, ¿cierto?, como verdaderas. La mayoría son cálidos, acogedores, ¿cierto? Gente que cae bien, gente que uno la escucha, y aquí me refiero también a gente que uno la embauca de repente en el día a día, ¿cierto?, que cobra por ciertos servicios, ¿cierto?, por terapias que no tienen de repente mucho sustento. La mayoría son gente cálida, acogedora. En este caso, por ejemplo, el doctor Soto era un hombre arreglado, ¿cierto?, guapo, qué sé yo, como que su imagen igual no era atractiva. Generalmente escucha a la gente, hace preguntas y se preocupa por uno. Muchas veces entran por ahí, ¿cierto?, por ese comportamiento que tienen como encantador estas personas. Y insisto, esto que estoy hablando se aplica a todo nivel, yo creo, no solamente a nivel científico. Ahora, ¿por qué caemos en las fake news? Yo creo que hay varias explicaciones. Yo creo que lo que voy a decir se aplica en realidad a todo nivel, es transversal. En el caso primero que todo en general, yo creo que vivimos en un mundo súper rápido. Queremos todo aquí y ahora. ¿Ya? Abrimos el celular, ¿cierto? Por ejemplo, si nos metemos a un diario que sigamos, probablemente van a ser pocos los titulares que les vamos a hacer clic, ¿cierto? La mayoría lo vamos a pasar rápidamente, y si hacemos clic vamos a ver 3 segundos, nos aburrimos y así vamos. Sobre todo si vamos en el metro, la micro, qué sé yo, queremos, o cansados para la casa, ya queremos ver algo rápido, aquí y ahora. Entonces probablemente no vamos a atender, nos va a dar lata, o no vamos a atender, estamos muy cansados para poder verificar o ir a una fuente más allá o preguntar, oye, ¿esto quién lo dijo? Y llegamos y compartimos. También hay algo importante, tiene que ver con la ola de noticias que tenemos en este momento, ¿ya? Yo al principio daba un ejemplo del estallido social, ahora lo mismo, quizás aún más, porque aún más, mejor dicho, porque esto es a nivel global, ¿cierto? A nivel mundial, esta pandemia. Y entonces es cosa de prender la televisión, abrir el WhatsApp, o sea, yo creo que el WhatsApp de todo el mundo hoy día está, pero ardiendo ahí de mensajes, de cadenas, de informaciones, las últimas noticias, ¿cierto? Y esto es una ola de noticias y que de repente nos vemos agobiados y nos cuesta mucho más parar y decir, a ver, pero ¿qué de esto es verdad o no?
Ya entrando más al tema científico, yo creo que sí, algo que nosotros particularmente en Chile nos favorece mucho, que tenemos una formación científica que no es muy eficiente, o mejor dicho, deficiente. Nuestra educación, esto es una opinión personal, yo creo que es clave fomentar el pensamiento crítico reflexivo tanto en los estudiantes como en los futuros formadores de estudiantes escolares, ¿cierto? Fomentarles el análisis crítico, el ir un poquito más allá, el leer un poco entre líneas. Yo soy de la generación de sentarme, ¿cierto? El profesor hablando y después la prueba y memoria, memoria, memoria. Y recuerdo cuando llegué a educación cívica, que había sido en tercer o cuarto medio que tuve, por primera vez me acuerdo que fue el ramo que, hoy como que nos sacudió un poco la cabeza porque nos hacían ya analizar historia, analizar un poco la constitución, qué sé yo, y ahí nos dimos cuenta que estábamos súper acostumbrados a ese sistema de memoria, memoria. También yo creo que aquí yo asumo también un poco parte de la culpa un poco de, como comunidad científica en general, yo creo que hemos pecado de hacer poca divulgación científica. Yo creo que esto está mejorando muchísimo, ¿cierto? Cada vez más científicos y científicas conocidos de diversas áreas, ¿cierto? José Massa, por ejemplo, ya se ha vuelto un rockstar, ¿cierto? En la astronomía. Gabriel León también. Hay divulgadores también que están haciendo varias cosas en varias áreas, no sé, la Cristina Dorador en el norte. O sea, yo creo que cada vez es más común, ¿cierto? Conocer a alguien que está haciendo divulgación, o a lo mejor si no están conocidos, seguir a divulgadores en redes, ¿cierto? A todo nivel. Pero sí creo que por años la comunidad científica, o muchos colegas, nos hemos quedado muy encerrados, nos comunicamos entre nosotros, en los congresos, los papers, pero nos hemos preocupado poco del impacto real que tiene eso en la comunidad, y al final la comunidad, ¿cierto? Somos todos, y también la comunidad es quien financia nuestra investigación. Entonces yo creo que también hay un tema de deber ético también ahí de explicar a la gente en qué estamos trabajando, en qué estamos ocupando los fondos, ¿cierto?, del Estado, y también no sacamos nada, ¿cierto?, con investigar quedarnos encerrados en nuestro círculo, si no le decimos a la gente por qué lo que estamos haciendo es importante y es importante invertir en ello. Y también yo creo que hay falta de ética en algunos medios de comunicación de repente que caen un poco en esto de los titulares sensacionalistas o el clickbait. Para que no están familiarizados con el concepto de clickbait, que significa click, ¿cierto? Morder, así como la mordida tras el click, va un poco con esto, ¿cierto? Con esta imagen que tengo aquí. Que son titulares hechos para que yo haga clic, ¿cierto? Y así como titulares como grandiosos un poco, para que yo haga clic. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es porque ustedes saben que estoy hablando aquí ya de redes sociales. Cuando yo hago clic, ¿cierto?, en alguna página, algún blog, lo que sea que yo siga, generalmente, si es un medio ya más grande, ¿cierto?, tiene un auspiciador, entonces muchos medios ganan dinero, ¿cierto?, por cada persona que entra a su sitio web, cuánto tiempo se queda ahí, ¿cierto? Entonces, voy a poner un par de ejemplos. Miren, estos ejemplos que están acá, que puse, por ejemplo, pronto en farmacias, científicos descubren fármaco que detiene la infidelidad masculina. Otro, científicos descubren una posible cura para el resfriado común. Descubren que las células cancerosas se comunican a larga distancia a través del cuerpo. Estos tres ejemplos que puse no son fake news, de hecho. Son noticias que tienen una historia detrás que sí son veraces, pero el titular no es tan exacto, yo diría que no explica en exactitud lo que quería decir o la noticia en el fondo. Ejemplo clásico, científico descubre la cura contra el cáncer de páncreas, por un ejemplo. Y después, si nosotros vemos la noticia, vemos que efectivamente hay científicos estudiando cáncer de páncreas en un modelo de ratón, ¿cierto? Y dieron un avance usando tal droga. Genial, ¿cierto? Pero eso quiere decir que ese es un avance importante, ¿cierto? Que esto potencialmente podría a lo mejor llegar a ser probado en humanos, no sé, en 10 años, pero no quiere decir que hoy tengamos la cura. A eso me refiero, o sea, muchas veces creamos sensación con ese titular y después cuando empezamos a verlo decimos, bueno, sí, pero no era tan así. Entonces muchos medios de repente caen en eso, de lanzar titulares que son sensacionalistas para que uno haga clic y ahí uno se da cuenta en realidad que no era tan así lo que la noticia en el fondo era. Ahora, ¿cómo puedo evaluar ya la veracidad de la información que estamos viendo a diario? Quiero leer, porque ya que estamos en vivo en directo, un comentario que llegó aquí. Dice: hola, agradezco que compartan estos antecedentes. Dado el contexto actual, la cantidad de información a la que tenemos acceso día a día, por lo mismo me gustaría preguntarle a la experta dónde adquiere información de calidad y cómo puedo discriminarla entre la real
y fake. Y esta pregunta cayó justo porque ahora justamente vamos a hablar de cómo puedo evaluar la información. Y como les decía en un comienzo, los tips que yo voy a dar son súper básicos, ustedes van a decir, oye, esto es obvio, pero la verdad es que en nuestro día a día tendemos a aplicarlos muy, muy poco. Primero que todo, ¿quién es la fuente de esta información que me llegó? Imaginemos que me llegó una cadena de WhatsApp, ya. ¿Confío en la persona o no? Porque, ojo con algo, ¿eh? Generalmente, miren, a veces está uno en una cadena de WhatsApp de, no sé, del barrio, del edificio, y hay, no sé, 30 personas ahí, ¿cierto? Que uno no conoce todo y dice, bueno, yo esta persona no tengo idea quién es, lo descarto, pero a veces me lo mandó mi mamá, me lo mandó mi abuela, me lo mandó mi marido, qué sé yo, y yo confío en esas personas, y yo confío en que esa persona chequeó esa información antes de leerla, ¿cierto? Entonces, pero claro, esa persona podría habérselo enviado a alguien más y también estar equivocada y así es una cadena. Entonces, si nos vamos a la fuente de eso, ¿confío o no en esa fuente? ¿Me parece algo serio o no según lo que yo he visto, lo que he visto en redes, en medios? Ahora, ¿es esa persona realmente neutral en lo que está diciendo? Yo aquí puse el ejemplo de Mr. Burns, Los Simpsons, que si él, por ejemplo, diera una entrevista eh, sobre cierto, la energía nuclear, cierto, que es inofensiva para, por ejemplo, que quiere instalar una planta de energía nuclear aquí en La Serena, por ejemplo, y dice, no, esto es inofensivo para la flora y fauna regional, diríamos, bueno, pero tiene interés, ¿cierto? Él es dueño de sabemos que es dueño de una empresa de este tipo, entonces siempre preguntémonos qué tan neutral es que él nos lo está explicando, ¿cierto? Que está dando una opinión al respecto. Ahora, entonces dijimos, bueno, confío en la fuente, ¿es neutral o no? Ahora, ¿es la persona realmente experta en lo que está diciendo o no? O sea, ¿es una persona que sabe algo, que es un poco entendida en el área, o es experto en realidad en lo que está diciendo? ¿Ya? Aquí puse un ejemplo también que ha dado vuelta en las redes sociales en el último tiempo. Y la otra pregunta importante, bueno, ¿es experta la persona? Y bueno, ¿qué tan experta? ¿Ya? Yo aquí puse el ejemplo de el doctor Massa, por ejemplo. José Massa, él es un famosísimo astrónomo, ya hoy día un rockstar de la divulgación científica en astronomía, y puse la María Paz Bertoglia, que es una epidemióloga más famosa, yo creo, aquí en Chile, y es muy, muy activa en redes sociales y hace mucha divulgación científica, va a muchos medios de comunicación. Y ahora, sobre todo, yo que la sigo en Twitter, ha tomado un rol bastante protagónico en esto, ¿cierto? Siempre está subiendo información sobre la epidemia y todo. Entonces, aquí voy con esto. Claro, el doctor Massa es un tremendo astrónomo, pero claro, si yo quiero escuchar de coronavirus, probablemente en coronavirus, probablemente la doctora María Paz Bertola tiene mucho más, ¿cierto? Más que decir, tiene expertise en el tema, ¿ya? Aquí voy, que yo soy científica también, pero que yo sea científica, yo soy experta en un área, como tengo más manejo en un área de la investigación o de la ciencia, pero no puedo opinar de todas las áreas, ¿cierto? Porque la ciencia es enorme. Entonces, ojo con eso. Entonces dijimos, confío en la fuente, ¿cierto? ¿Qué tan neutral es mi fuente? ¿Es experta? ¿Y qué tan experta, ¿cierto? Un científico, como digo, o alguien de salud no puede opinar de todas las áreas que existen. Ahora, entonces yo, ¿cómo sé qué tiene evidencia y qué no? ¿Qué es la evidencia y qué no? Aquí tengo, estaba leyendo los comentarios. ¿Qué tiene evidencia y qué no? Entonces, algo que tenemos que tener claro es que la evidencia es lo que es, nos guste o no. La ciencia en general, no en general, la ciencia se basa en el método científico. Y si lo recordamos un poco, ¿qué es esto de, ¿cierto? Que esto no lo vemos en el colegio muchas veces, que, ¿cierto? Yo hago una observación, digo, alguien me pregunta, aunque sea Premio Nacional de Ciencias, por ejemplo, que di anteriormente, claro, o sea, es como que María Paz Bertoglia hablaba de astronomía, ¿cierto? Es lo mismo, o sea, yo creo que la ciencia es muy grande y después ya tenemos personas que son expertas en sus áreas, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que si vamos a hablar de, no sé, de coronavirus, escuchemos a gente que está metida en el área de inmunología, epidemiología, me están preguntando acá, llama experto en salud, ¿cierto? Pero probablemente tiene mucho más que decir que alguien que esté en física, en astronomía, o dependiendo del tema me refiero, no sé, en botánica, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, sobre la proyección epidemiológica del coronavirus. Estoy dando un ejemplo, ¿ya? Ahora, a lo que iba ahora es que la evidencia es lo que nos gusta o no, ¿ya? Entonces, como les decía, el método científico se basa en que yo hago una observación, digo, a ver, esto me llama la atención, tengo una hipótesis,
y luego hago ciertos experimentos o estudios según el área para demostrar mi hipótesis no. Entonces mi hipótesis muchas veces puede ser no demostrada, ¿ya? Entonces, aquí voy con esto, que muchas veces vemos resultados que a nosotros no nos gustaría que fueran como salieron, pero es lo que son los resultados y eso es lo que hay. O sea, así es la evidencia. Aquí puso el caso de esta persona, y esto fue hace poquito nomás, que falleció en Estados Unidos, creo que la esposa está grave, por tomar cloroquina. Ya creo que tomó cloroquina si no recuerdo mal, lo tenía para la piscina, creo, para desinfectar la piscina. Entonces, ¿qué pasa? Que, porque se ha dicho, hay mucho, se ha comentado en los medios de que potencialmente la cloroquina podría servir, ¿cierto?, junto con otro antibiótico, creo, para el tratamiento de coronavirus, pero eso no está demostrado. O sea, creo que recién se están haciendo estudios, ¿cierto? Estos estudios generalmente toman mucho tiempo, desde que pasamos del laboratorio a humano, entonces una persona llegó y tomó y se automedicó, ¿cierto?, sin consultar con nadie, parece, y se murió. Entonces, a lo que voy es que a todos nos gustaría que hubiesen los medicamentos lo antes posible, ¿cierto?, para el coronavirus, pero la evidencia es lo que es, y no hay nada demostrado que sirva en este momento, que tenga resultados, ¿cierto?, contundentes y decir, mira, esto en verdad disminuye los cuadros inflamatorios a nivel pulmonar en los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, ya, otro punto importante, ¿cierto? Bueno, dijimos, la evidencia es lo que es, y yo creo que el llamado importante es a detenernos por un segundo, a analizar lo que estamos viendo, ¿ya? Aquí puse una frase, mis favoritas, de Donald Trump. Esta frase, la que tenemos a la izquierda, es de noviembre del 2012. Como sabemos, Trump niega públicamente el calentamiento global y dice, bueno, el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos en orden con el objetivo, en el fondo, de hacer que los estados, las empresas manufactureras de Estados Unidos no sean competitivas, ¿cierto? En el fondo, para afectar la economía, ¿cierto? Y actualmente, y lo último que dijo Donald Trump ya hace unos días, pero yo creo que se retractó de esto, después que en Estados Unidos esto se disparara, es que dijo que él cree que el coronavirus se va ya a extinguir en abril, un poco porque es cuando empiezan las temperaturas más altas en Estados Unidos, ¿cierto? Y acuérdense que ellos vamos a partir el verano, allá están en primavera, verano. Esto tiene que ver con lo que hablábamos en un comienzo, con este mito que hay en redes sociales de que el virus se extingue a altas temperaturas o tiene menos probabilidad ¿cómo se llama?, de contagio, ¿ya? Entonces, bueno, sí, con esto ya, en realidad, quería terminar. Entonces, mi llamado es a repasar un poco lo que hablamos de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de lo que me llega por redes sociales? Como lugares para ver evidencia hoy día, yo diría, como les decía, estamos bombardeados de información. Por ejemplo, la web de la OMS, el MinSal, son muy buenos sitios, súper actualizados, con información sobre qué son de las fake news, qué es real y qué no es. De hecho, la OMS estuvo revisando hasta hace poquito, tienen una parte en su sitio web solamente dedicada a mitos del coronavirus. O sea, ahí ustedes pueden ver información fidedigna, sustentada en los estudios, lo que los estudios dicen, lo que los estudios no dicen, ¿cierto? También hay varias organizaciones que están sacando publicaciones al respecto, como la Universidad de Chile, ¿cierto?, lanzó una campaña, la red de investigadoras, estoy solamente nombrando algunas que han lanzado campañas ya con infografía mostrando qué es verídico, qué no, que están respaldados por científicos atrás, ¿ya? Entonces es como el llamado. Entonces, bueno, ¿cuál es la fuente? Como les decía, ¿qué tan neutral es la fuente de la que me llegó la información? ¿Yo confío en esa fuente o no? Es experta, pero ya, es experta, a lo mejor es alguien de ciencias, pero ¿qué tan experta es esa persona, cierto? De lo que me está diciendo, entonces son pequeños detallitos que tenemos que fijarnos. Ojo con el lenguaje conspiracionista, como les decía, todo lo que parta con eso no saldrá en la prensa, lo que el gobierno no quiere que sepa, lo que las farmacéuticas ocultan, chuta, que nos llama un poco así como ese lenguaje como ser víctimas. Yo diría que ojo con eso, prendemos la alarma al tiro. Me preguntan por medio nacional, recomendaría a alguno. Medios de comunicación, me imagino que se refiere. Yo creo que los medios en general han hecho un trabajo bastante bueno en el coronavirus. Yo creo que es cada vez más común ver que los medios están invitando. Me da mucho gusto, de repente cuando me estamos vistiendo en la mañana, veo así como matinales, algo, y hay gente de salud, hay infectólogos, hay epidemiólogos en todos los canales, en las radios igual. Acá yo estoy transmitiendo desde La Serena, como les contaba hace un rato, trabajo en la Universidad de La Serena,
y acá me da mucho gusto que todas las, yo diría, los medios regionales están llamando a investigadores, epidemiólogos de la Universidad de La Serena, yo mismo igual, dando alguna cuña, y están alimentando mucho de gente del área. Entonces yo diría que los medios en general están haciendo un trabajo cada vez mejor en eso. De repente se pasan algunas fake news, como la que comentábamos hace un rato, pero yo diría que en general hay más conciencia de eso, porque hoy día estamos hablando de un problema de salud pública. Entonces, cualquier información que nos diga la prensa, como que salga, ¿cierto? Masivamente, como no, si usted hace gárgaras con tal cosa, puede prevenir el coronavirus, chuta, puede ser súper peligroso, ¿ya? Podemos crear una falsa seguridad en la población, ¿ya? Así que es un poco mi llamado, ¿cierto? Entonces, como decía, ¿quién me lo manda? Confío en esa fuente, es experta, ¿qué tan experta es o no? ¿Hay evidencia de lo que me están diciendo? ¿Ya? Ya hemos visto que autoridades de repente han dicho algunas fake news, ¿cierto? Pero por ser autoridades le damos una credibilidad. Entonces, el llamado es a googlear, a buscar y a fuentes confiables. Como les digo, la OMS, por ejemplo, la MinSal tiene sitios web súper actualizados sobre qué es verdad, qué no. La universidad están sacando mucha infografía, como decía, Achipec también, la radio investigadora. Todo lo que son respaldados por científicos detrás se están uniendo en una especie como de maratones y sacando harta información sobre qué. Y dando fuentes también, de dónde buscar evidencia. Así que bueno, sí creo que no hay más preguntas por el día de hoy. Creo que doy por terminada esta presentación y muchas gracias por el espacio, quienes se conectaron. También dejarlos invitados porque se están, a ver, autoridades eclesiásticas. Estoy leyendo los comentarios aquí para que vean que estamos en vivo y en directo. Y dejarlos invitados que se van a seguir haciendo este tipo de actividades, tanto por el CHIPEC, y bueno, a lo personal también yo estoy full haciendo divulgación, le invito a seguirme en mis redes sociales. En lo personal, Marcela Gatica A en Twitter, Marce Ciencias me puse en Instagram. He estado haciendo algunos videos de cómo ocupar la mascarilla, cómo no ocuparla, dando algunos tips un poco para la pandemia. Y bueno, muchas gracias por su tiempo el día de hoy y bueno, espero que sigamos en contacto y quedo completamente a disposición si alguien tiene alguna consulta, duda, que me puede escribir por interno, algo que le gustaría ahondar un poco más, me doy el tiempo y lo buscamos. Eso, muchísimas gracias y a partir de este momento me desconecto.